Hola chicos, este video lo había prometido hace bastante, bueno, por lo menos hace 2 semanas atrás, hablar un poco de las variantes de los Leopard. Esta es la versión máxima del Leopard que están viendo ustedes en pantalla, que es el Leopard 2A7, y lo cual tiene, bueno, diferentes especificaciones de acuerdo a las diferentes realidades. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de hacia dónde se apunta o hacia dónde de cierta forma apunta la tecnología, especialmente en las líneas Leopard. Hay una primera versión del Leopard, hay un Leopard 2A1, Leopard 2A2, Leopard 2A3 y el que conocemos en Chile, el Leopard 2A4. Son diferentes modificaciones, aunque menores, por ejemplo en el 2A1, en el 2, nueva mira térmica, placa deflectora para el periscopio y una gran placa de cubierta para proteger el sistema de protección. Ya, son algunas especificaciones que se han ido haciendo para llegar a lo que hoy día conocemos el Leopard 4. En el Leopard 2A3 el principal cambio fue la dirección de los equipos de radio y digital. Ya, eso fue la primera modificación. Vamos a ver un poquito. Ya, aquí vemos el Leopard 2A2 o también que hoy día también lo conocemos como 2A4. Hay que reconocer que esto comienza, por lo menos por los alemanes, en el año 1970. Entró en servicio por primera vez el año 1979. Y aquí llegamos a la versión chilena. Ese es el Leopard 2A4. Y como le dije anteriormente, se cree que por la razón principal de la actualización de los Leopard, según nuestro artículo, el Leopard 2 que debía expirar el año 2030, la vida útil, de 50 años al servicio especialmente de Alemania y de otros países. Esa sería la fecha, por eso se va modificando diferentes estructuras y diferentes versiones. Como le dije anteriormente, el vehículo 2A1, por ejemplo, modificaciones menores, instalación de mira térmica y así sucesivamente. El 2A4 es una versión más extendida de la familia Leopard 2. Los modelos 2A4 incluyen cambios más sustanciales, incluido un sistema automático de extinción de incendio, explosiones y un sistema de control de incendio totalmente digital, capaz de manejar nuevos tipos de municiones, una derrota mejorada con nuevos conceptos. Es decir, hay una modificación bastante sustancial en el 2A4. Las versiones anteriores son más pobres, si lo llamamos de esa forma. Veamos. Los Leopard 2A5 siempre se ha hablado de cierta forma de poder Chile de saltar a esta versión. El Leopard 2A5 introdujo una armadura completamente espaciada en forma de cuña en la frente de la torreta, es decir, en esta parte de acá. Incluso la parte de la torreta es totalmente distinta al 2A4. Además, también hubo alguna mejora en la composición de armadura principal. Al interior del tanque recibió revestimiento de astilla para reducir fragmentos si se penetra en la armadura del tanque pesado. También se incorporó en el tercio frontal pesada de las faldas laterales, fue reemplazado por un tipo de nuevo y más fuerte. O sea, estas partes fueron sustituidas. Ahí seguimos todo bien. Veamos la siguiente dispositiva. Aquí estamos hablando de los Leopard 2A6. Ya, si se dan cuenta, la modificación en los tanques anteriores es totalmente distinta. Los Leopard 2A6 incluyen una edición de la pistola de 120 milímetros L55 de Animaliza, una serie de otros cambios. Hay otras versiones también del Leopard 2A6. No es solamente el Leopard 2A6, sino que también hay otras variantes. El Leopard 2A6M es una versión del 2A6 con una protección contra minas mejorada debajo del chasis, es decir, de esta parte frontal. Además está el Leopard 2PCO, diseñado especialmente para la guerra urbana que había encontrado en operaciones de mantenimiento de paz. También está el Leopard 2A6EX. Es un desarrollo adicional del Leopard de la empresa privada Leopard 2A6EX que ha desarrollado en el mercado
de exportaciones y tiene una serie de mejoras, entre ellas unidades de potencia auxiliar, aire acondicionado y una protección mejorada de armadura. ¿Ya? Esas son para que se den cuenta algunas variantes respecto a ese sistema. Hay varias cosas interesantes que podríamos hablar de los Leopard 2A6. La verdad, las cosas, yo soy más de saltar a otro tipo de formato. Aquí viene el Leopard 2A7. ¿Por qué 2A7? Porque también hay una variante que es 2A7+. La versión 2A7 está diseñado para operar en conflicto de baja intensidad, es decir, conflicto como también conflicto de alta intensidad. La protección del tanque se ha incrementado en la armadura modular, la protección frontal, se ha mejorado con un kit de duelo en la torreta y el frente del casco, mientras que tiene una protección de 360 grados. Esto se ha ido modificando, incluso se habla de sistema de defensa o conocido también como Tropi para Israel. O sea, un sistema se ha mejorado respecto a lo anterior, si ustedes se dan cuenta, pero siguen con el mismo cañón de 120 milímetros. Lo interesante de este tipo de tanque son normalmente pedidos especiales para algunos países. Recordemos que los usuarios de este tipo de material son varios países, no solamente Chile, sino que incluso hay países que Bélgica, Alemania. Los españoles tienen el formato del tanque Leopard 2AE, que es totalmente diferente a los, por lo menos, que se conocen dentro del Leopard 2A4, tiene otras modificaciones, otras capacidades. Por ejemplo, Austria, el ejército austriaco tiene el Leopard 2A4, los alemanes tienen 250 tanques Leopard 2, que fueron y han empezado un proceso de actualización de sus tipos de tanque a un Leopard 2A6. Eso salió publicado el año pasado. Qatar también tiene el Leopard 2. Chile tiene, opera 180 unidades en 3 brigadas, 140 tanques Leopard 2A4 en el inventario, también se cuenta ahí. Dinamarca trabaja con 2A4, España también trabaja con los 2A4, pero en formato E, que es la torreta totalmente distinta que les mostré anteriormente. Por lo tanto, hablar de este tipo de tanque de cierta forma deja muchas cosas que mencionar o de cierta forma dar a conocer. Pero es interesante que el modelo o el formato de este tipo de tanque nos permiten de cierta forma ver la evolución que ha tenido básicamente este tipo de tanque. Ahora, la pregunta es si es uno de los mejores del mundo. Podríamos decir que sí. Recordemos que la mala experiencia que ha tenido los Leopard, especialmente Turquía, le permitió reincorporar y también le permitió replantearse el tema de los tanques Leopard. Por eso se activó el sistema a nivel mundial de todos los 2A4, por lo menos Alemania dejó los paquetes abiertos para todos los usuarios de este tipo, y lo digo así sinceramente porque el Ministerio de Defensa de ese país el año pasado sacó y empezó a promocionar la actualización de los Leopard, de los 2A4, pasarlo a un formato 2A6, que era necesario según lo que dio a conocer. Por eso Alemania comenzó a, de cierta forma, actualizar todo este tipo de material. Los belgas, por un lado, también empezaron a hacer lo mismo. Los españoles también a pasarlo a un formato 2AE. Ya. Vamos a hablar del formato del tanque Leopard 2AE. Hay un artículo bastante interesante que me mandaron unos españoles, pero vamos a especificarlo más adelante en otro video. Pero para que se den cuenta, el tanque Leopard, hoy día pueden cuestionarlo, pueden decir lo que ustedes quieran, pero es el único tanque junto a los americanos, incluso ni los franceses, ni el Leclerc, ni ha podido participar en conflicto a nivel global. Los tanques, en este caso, probados como los Leopard y los americanos. Vuelvo a repetirlo, pueden cuestionarlo, pueden decir lo que tienen falencia, pueden decir que son fáciles de destruir, todo lo que usted quiera, pero es el único tanque, por lo menos de esta línea, que a nivel global ha participado. Los franceses nunca han usado sus tanques, tampoco lo han usado los británicos en otros países. ¿Por qué? Porque de cierta forma son tanques muy personalizados, especialmente para países.
Por eso hace la diferencia de cierta forma y por eso hoy día podemos saber que un Leopard, si las modificaciones necesarias, es fácil de destruirlo. Hoy día hablar de un Leopard es totalmente distinto porque las modificaciones que se están haciendo en el mercado internacional lo hacen casi invencible. Y lo digo casi porque siempre habrá una posibilidad con las nuevas tecnologías, como decía Putin, dicen, hoy día las tecnologías militares avanzan más rápido que las mismas respuestas. Y hablaba respecto a cuando empezó a desarrollar el sistema de defensa S-500, antidefensa antiaéreo, frente a los F-35 o los aviones de quinta generación. Hoy día la tecnología avanza mucho más rápido, por lo tanto lo que ayer era moderno, hoy día deja de serlo. Pero me gusta esto de que un tanque sea probado, porque la única forma de saber las falencias es que se pruebe. Bueno, le costó a los Leopard 2A4 en Turquía un alto costo, que lo llevó de cierta forma a la empresa fabricante de este material a replantearse lo que hoy día le estoy mostrando a ustedes. Mostrarle de cierta forma de que hoy día los tanques Leopard en diferentes tipos de formatos hoy día son más poderosos con nuevas tecnologías y como decía incluso tienen aire acondicionado algunos. Ahora el proceso de la actualización de los Leopard es muy importante para que los países, por lo menos así lo decía el Ministerio de Defensa de Alemania el año pasado, deben ser traspasados necesariamente a un formato superior, con nuevas incorporaciones, incluso con ametralladoras automáticas en la parte superior de la torreta. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos en Chile se ha hablado mucho el tema de la actualización de los Leopard, pero al parecer sería como la línea española, pasarlo a un formato 2A4E. La torreta es totalmente distinta, ya es más ovalada. Tiene otras incorporaciones, otro tipo de tecnología. Por eso era muy importante, por lo menos el Ministerio de Defensa alemán, dice textualmente, los paquetes de actualización para todos los Leopard que quieran pasar a 2A6 están disponibles, o pasar a otro tipo de formato también están disponibles, ya que es necesario la actualización de los Leopard 2A4 debido a los últimos sucesos. Y se refería específicamente a Turquía. Así que chicos, le he querido presentar un poquito la familia de los Leopard 2, que es bastante amplia. Hay formatos, como le dije, el 2A4 tiene bastantes variantes. El 2.1, 2.3 y el 2A6 también tiene variante. El 2A7 también tiene variante. Cuando hablamos de variantes son ciertas especificaciones técnicas que piden algunos países. Ya, por ejemplo, el Leopard 2A4 C de Chile es distinto a los Leopard normalmente europeos. Para que sepan la exigencia. Chile cuando compró este tanque, la exigencia básica, una de ellas era que el estanque de combustible soportara la altura. Es decir, sobre 4.500 metros de altura o algo así. ¿Por qué? Porque a cierta altura el combustible se congela. Por lo tanto, era necesario que esa modificación viniera especificada dentro del tanque. Fue una de las... O sea, aumentarle la altura para poder usar los tanques. Por eso vemos los tanques usándolos cerca, incluso de la... No tan cerca, pero bastante relativamente cerca de la frontera con Bolivia, con Perú, porque los tanques están adaptados para ese tipo de condiciones climáticas. Fue uno de los requisitos. Otro de los requisitos fue, por ejemplo, mayor capacidad para, por ejemplo, trabajar en temas de arena, especialmente la oruga. Hay cositas que lo hace distinto a los tanques europeos respecto a eso. Por ejemplo, tanques europeos, los belgas, a lo mejor tienen que funcionar bajo condiciones climáticas duras, bajo cero, lo que hace la diferencia. Así que chicos, vamos a hablar del tanque Leopard 2A4E, pero del español, y cómo podría ser de cierta forma, porque se habla mucho de que los tanques Leopard chilenos podrían pasar a esa versión. Y hay un artículo que me parece muy jugoso y hay que darlo a conocer.